Las bellas historias de la Biblia. Cuarta parte. Historia 1. Dios encuentra a un niño. Fue unos 100 años después del diluvio que Dios dispersó al pueblo que estaba construyendo la Torre de Babel. Sabemos esto porque nació un bebé justo entonces y recibió el nombre de Peleg, que significa división, porque en su tiempo se dividió la tierra. Es fácil contar hacia atrás, hasta Arfaxad, el niño que tuvo Sem 2 años después del diluvio, y así descubrir la fecha. Y ahora la gente se alejaba de Babel. Algunos no fueron muy lejos. Un grupo dirigido por Asur, nieto de Noé, viajó hacia el norte, unos 400 kilómetros, y fundó la ciudad de Nínive. Otro grupo se mudó al sur y construyó un pueblo llamado Ur. Aún otros marcharon hacia el oeste, a Europa, y muchos viajaron al este, a la India, China, Siberia, y quizás cruzaron el estrecho de Bering, hacia Norteamérica. Pronto surgieron aldeas, pueblos y ciudades por todas partes. Montaron industrias, porque la gente necesitaba herramientas para construir, cultivar y cocinar. Alguien descubrió el hierro y comenzó la industria del acero. Otro descubrió el cobre y cómo fundirlo. Otros encontraron oro, plata y piedras preciosas enterradas por el diluvio. Y pronto los orfebres y los plateros comenzaron a hacer hermosos ornamentos, y alguno de ellos todavía puede verse en los museos actuales. Los constructores de barcos comenzaron a hacer pequeñas embarcaciones para navegar por el Éufrates, luego navíos más grandes para hacerse a la mar rumbo a los mares desconocidos más allá del Golfo Pérsico. Desgraciadamente, a medida que la gente estaba cada vez más ocupada, comenzó a olvidarse de Dios, al igual que sus padres antes del diluvio. Algunos incluso se hicieron ídolos y los adoraban. Es difícil de entender, porque Noé y sus hijos todavía vivían. Noé vivió 350 años después del diluvio, y Sem 500, y uno pensaría que la influencia de estos hombres, que sabían lo que Dios había hecho en años pasados, haría que los demás se mantuviesen leales y fieles. Pero no fue así. Indudablemente, estos ancianos continuaron relatando cómo Dios había destruido el mundo a causa del pecado y cómo los había salvado en el arca. Pero poco a poco, para muchos pasó a ser una mera leyenda. Nadie quería escuchar. Con el paso de los años, aumentó la maldad, pero cuando la gente se olvida de Dios, comienza a pecar. 300 años después del diluvio, las condiciones eran casi tan malas como antes. Al contemplar la escena, Dios debe haberse apenado muchísimo. Quizás se preguntó si no hubiera sido mejor que jamás se hubiese construido el arca y que todos hayan perecido en el diluvio. Pero, por supuesto, Él no podría haber permitido que eso sucediera. ¿Por qué? ¿No les había prometido a Adán y Eva en el jardín del Edén que un día restauraría todo lo que había perdido cuando le desobedecieron? ¿No había dicho que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente? Uno de los hijos de la mujer algún día tenía que vencer a Satanás. Solo había una cosa que podía hacer. Antes que el mundo se volviera totalmente impío otra vez, debía encontrar a alguien por medio del quien pudiera mantener vivo el conocimiento de su verdad y de su propósito. Alguien que lo amara y le fuese siempre fiel. Alguien que se pusiera de parte de la justicia, de la verdad y de la bondad en el mundo impío. Alguien que criara a sus hijos correctamente y se asegurara de que ellos también guardaran su ley. ¿Podría encontrar una persona así? ¿Dónde? ¿En Nínive quizás o en Babilonia? Porque ambas ciudades eran bastante grandes para ese entonces.
¿Dónde habría un niño entre toda esa gente en el que Dios pudiera confiar para llevar a cabo su plan? Finalmente, sus ojos, que todo lo ven, se fijaron en esa lejana ciudad de Ur, conocida posteriormente como Ur de los Caldeos. Aquí vivió un hombre llamado Teraj, que tenía 3 hijos, Abraham, Nahor y Harán. El menor de ellos, más adelante conocido como Abraham, era un buen muchacho, llamaba al Señor. Alguien, quizás su madre, le había contado la historia de la creación y del maravilloso amor de Dios por Adán y Eva en el principio, y todo el gozo y la gloria que había disfrutado mientras caminaban y se comunicaban con Él. Había aprendido que el pecado había arruinado todo y que Dios, mediante Noé, su tatarabuelo, había tratado en vano de salvarlos. Al escuchar repetidas veces la antigua historia, Abraham había llegado a amar a Dios y a decidir que le serviría toda la vida. No fue fácil para él llegar a esta decisión, porque la mayoría de la gente de Ur, incluyendo su propio padre, ya adoraban ídolos. Había ídolos incluso en su propia casa. De modo que Abraham tuvo que tomar la decisión solo. Y Dios lo amó por eso, porque Dios lo estaba observando, así como observa a cada niño y niña en la actualidad. Y cuando Abraham tomó esa importante decisión, puedo imaginarme a Dios diciendo: este es el muchacho que he estado buscando, un muchacho que no me falle, un muchacho a quien pueda contarles mis secretos y a quien pueda confiarle el futuro de mi plan de redención para el mundo.